Pues mira, la bolsita de frutas de Aragón, una de cada. Naranja, guinda al marrasquino y una de la variedad, que puede ser albaricoque, melocotón, pera o ciruela. Para aquellos rezagados de San Valentín, les propongo que usen el Chocopass. ¿Quieren saber cómo funciona? Se lo contamos aquí en unos minutos, en Aragón en Abierto. Aquí tienes. Muchísimas gracias. A ti. Y mañana tenemos una cita con un angelito que va con ropa interior y que va lanzando corazones en flechas. Yo no te quiero estropear la Cupido, historia, pero bueno, sí, más o menos así. Mañana es San Valentín y nosotros lo que queremos es que tengan un San Valentín muy feliz y por eso les damos buenas ideas que regalar. Esta aúna la gastronomía y el turismo, además de una forma muy dulce, con el Chocopass. ¿El Chocopass qué es eso? El Chocopass nos lo cuenta David. Una de cada, la variedad. Elena, estamos viendo cómo una usuaria está utilizando su Chocopass, que es una muy buena iniciativa para aquellos que nos haya cogido el toro con San Valentín y no sepamos qué regalar. Esto vamos a quedar muy bien y además de una manera muy dulce, ¿no? Sí, es un bono que consiste en 5 degustaciones a elegir en un listado de establecimientos, una veintena de establecimientos por toda Zaragoza. Enseñan qué producto ofrecen, entonces elegimos 5 de nuestros preferidos y lo podemos degustar durante todo el año. Además, la sexta degustación es en el Monasterio de Piedra. Comprando la entrada te dan una taza de chocolate. ¿Y el precio? 9 euros solo. 9 euritos. Vamos a preguntarle a Isabel, que es la que está ahora atendiendo aquí a la usuaria del Chocopass. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, veo que tenéis aquí preparado ya, podríamos decir, la degustación que dais en vuestro establecimiento, ¿no? Eso es. Son las bolsitas del Chocopass, que es lo que damos nosotros, que es fruta de Aragón, que es lo mejor que podemos dar en esta tienda. Una de ellas, vaya. ¿Qué llevaría exactamente cada Pues pack? lleva una de las frutas de Aragón, de la variedad, que puede ser albaricoque, melocotón, ciruela o pera. Luego llevaría una naranja y una guinda al marrasquino, que las guindas están maceradas, ¿vale? La que sale en la variedad no lleva alcohol y la que hacemos aparte está macerada al marrasquino y luego chocolateada también. ¿Ves cómo le has recortado uno de los usos del Chocopass? Exactamente, ¿no? eso es. Yo pongo la fecha, que se corresponde a hoy, que es día 13 del 2, y pongo el nombre del establecimiento, que es Fantova. Esto me lo quedo yo, ¿de acuerdo? Y le entrego una bolsita y se la voy a preparar a esta chica tan guapa. Estela, cuéntanos por qué eres usuaria del Chocopass, ¿qué te ha llevado a adquirir este pase? Yo estoy aprovechando que llega San Valentín y así le hago un regalo a mi chico, pero quizá el resto de bonos me los quede para mí. También pueden valer para uno mismo, ¿no? Por supuesto, soy ¿La ruta la acabas de comenzar? Sí, ahora mismo he elegido Fantova y ahora vamos a ver un poquito del resto de los establecimientos, a ver qué puedo comer. ¿Esto sería para tu chico o para ti? Igual te robo alguno. Sí. Vamos a continuar la ruta, ¿no? Sí, perfecto. I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour. Segunda parada del Chocopass y venimos a otra pastelería para ver qué puede disfrutar Estela. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? También colaboráis con el Chocopass. ¿Qué es lo que va a poder disfrutar? Bueno, pues aquí lo que damos a la gente que viene con el Chocopass es una barrita de chocolate, bueno, el que hacemos nosotros, el de la casa, a un 65% de cacao. Y esto es lo que damos a todo el cliente que viene con su Chocopass. Para que conozcan el chocolate artesano, Claro, ¿no? chocolate De artesano, vuestra 100%. Pero veo que también tenéis cosas más alusivas con San Valentín, ¿no? Ah, sí, bueno, ahora pues como mañana es el día de San Valentín, tenemos los corazones, las piruetas de corazón con petacetas, el bombón gigante, que es un bombón relleno de un toffé con mandarina y almendra salada. Bueno, pues vamos a dejar aquí para que le des el chocolate a Estela. Y Elena, hay que decir que ya no solo tenemos el Chocopass, sino podemos dar esa vuelta, ese rizo y utilizar el Chocotour. El Chocopass sería un bono para ir por tu cuenta degustando chocolates en distintos establecimientos, mientras que el Chocotour es una visita guiada, en la que explican un poco la historia del chocolate, la relación que tiene con Zaragoza, distintos tipos de chocolate y además incluye degustaciones en establecimientos emblemáticos de Zaragoza. Bueno, pues Estela, que lleva ya 2 visitas, no sé si va a continuar la tarde de visitas para consumir el chocolate del Chocopass. Yo lo voy a dejar por hoy porque me conozco y no pararía en toda la tarde. Lo bueno es que lo puedes pasear. Venga, pues a disfrutar del chocolate y de San Valentín. Muchísimas Gracias. gracias.